Desde luego, desde la perspectiva de España, la escalada bélica en Oriente Medio es una amenaza real, no solo para la paz del mundo, que ya con esto sería suficiente, sino también para la prosperidad de las empresas, de las familias, de los hogares de nuestros países, por la evidente alza en el coste de la vida que van a sufrir nuestras economías, las economías fundamentalmente domésticas. Por eso, saben cuál es la posición del Gobierno de España. Yo diría también que de una amplia mayoría de la sociedad española, de rechazo a esta guerra y de, sí, reivindicar el multilateralismo, que, por cierto, representa también, cuando hablamos de Naciones Unidas, como es el actual secretario general de Naciones Unidas, el portugués António Guterres, además, lógicamente, del comercio global. También decimos sí a ese vínculo transatlántico que españoles y portugueses compartimos, pero que también entendemos desde el Gobierno de España, desde la apertura, desde el respeto y desde la colaboración leal y en pie de igualdad cuando hablamos de esa relación atlántica. Un atlantismo donde el derecho internacional, las reglas, sean la columna vertebral y la cooperación y, por tanto, no la confrontación, el camino a seguir. Nuestros países son también un ejemplo de vanguardia en el compromiso europeísta y creo que esto es muy importante ponerlo de relieve. Por eso, en el caso de España, ante la solicitud de un país europeo como es Chipre, hemos dado apoyo en una misión de protección, de defensa, de rescate, a la que evidentemente España responde. Y como saben, la fragata Cristóbal Colón llegará a las costas chipriotas en los próximos días para contribuir precisamente eso, a la defensa y la seguridad colectiva de un país que, por desgracia, como consecuencia de este conflicto en Oriente Medio, ha sufrido un ataque en su propio suelo. Y con la misma determinación que nos lleva a decir no a la guerra en Irán, pues evidentemente tenemos la determinación de ser solidarios y ayudar, echar una mano, en este caso, a un Estado miembro de la Unión Europea que es víctima precisamente de ese conflicto. En relación con la primera de las cuestiones, ¿no?, sobre las críticas que ayer hizo el presidente de Estados Unidos a mi país, yo quiero decir varias cosas. La primera, yo tengo un enorme respeto por la presidencia de Estados Unidos y una enorme admiración por la sociedad estadounidense. Respeto y admiración. A partir de ahí, creo que la posición del Gobierno de España es clara, la hemos manifestado desde el inicio de la guerra respecto a cuál es nuestro posicionamiento, de cómo nosotros caracterizamos esta guerra, que es claramente está fuera de la legalidad internacional y, por tanto, cuál va a ser la posición del Gobierno de España. Y creo, además, que entre países aliados es bueno ayudar cuando se tiene razón y también señalar cuando se está equivocado o se está cometiendo un error, que es el caso. Esta guerra en Irán, a mi juicio, a juicio del Gobierno de España, es un extraordinario error que vamos a pagar y que, de hecho, ya se están pagando las consecuencias en forma de alza en el precio del petróleo, en el precio del gas y no nos olvidemos, lógicamente, del número de víctimas y el dolor y el sufrimiento que ya sobre una región, en este caso Oriente Medio, se viene sufriendo desde hace ya muchos años con sucesivas crisis, sucesivas guerras que, por desgracia, se superponen unas a otras, dando una continuidad a esa inestabilidad, a esa inseguridad que evidentemente todos estamos viendo a través de los medios de comunicación. Por tanto, admiración por la sociedad estadounidense, respeto a la presidencia de Estados Unidos y una posición clara por parte del Gobierno de España respecto a cuál es nuestra posición en una guerra que consideramos que es un error, que es una equivocación, pero que además no se ajusta al derecho internacional. Esa es la tranquilidad que tiene el Gobierno de España. ¿Por qué estamos en Ucrania? Porque hay una violación a la legalidad internacional por parte de un país que está invadiendo un tercer país, que en este caso es la Rusia de Putin. ¿Por qué nosotros estamos a favor de la causa palestina y, por tanto, en contra del genocidio en Gaza? Porque hay un atropello, una violación flagrante del derecho internacional. Que, por cierto, el derecho internacional es el mismo que el respeto a los derechos humanos.
Y de igual manera estamos también señalando el enorme error que supone esta crisis, esta guerra que, en fin, se inició el pasado sábado. En segundo lugar, sobre la fragata que hemos enviado y el Congreso de los Diputados y demás. Bueno, si nosotros, en fin, estamos defendiendo la legalidad internacional y esa es nuestra tranquilidad, que somos coherentes en la defensa de la legalidad internacional en todos y cada uno de los conflictos que están asolando el mundo, pues evidentemente ajustamos todas nuestras decisiones a la legalidad nacional. Y, por tanto, quiero también trasladar, por supuesto, que la decisión que hemos tomado de echar una mano a Chipre en una misión que evidentemente es una misión defensiva, nada ofensiva, que sobre todo su naturaleza es de rescate, de ayudar a un país que hoy, por desgracia, pues ha sufrido las consecuencias de una guerra que ellos no han provocado, se ajusta lógicamente a la Ley Orgánica de Defensa Nacional aprobada por las Cortes Generales en el año 2005. Dos, fíjese, hace 23 años un presidente del Gobierno nos metió en una guerra ilegal, la guerra de Irak, y tardó 10 meses en comparecer en el Congreso de los Diputados. Yo hoy he anunciado la comparecencia en las Cortes Generales para informar sobre la posición del Gobierno de España, que es precisamente la contraria, que es no hacer que España participe en una guerra que es, de todas, ilegal. Lo que me parece bastante sorprendente es la posición de la oposición, o de las oposiciones, tanto del Partido Popular como Vox, que, si me permiten la caracterización, diré que es un auténtico galimatías, porque por un lado sabemos que están a favor de la guerra en Irán, pero por otro lado parece que están en contra de que ayudemos a un país europeo que ha sufrido las consecuencias de la guerra a la cual ellos están a favor. Por tanto, ese es un auténtico galimatías. Tendrán ellos que aclarar exactamente por qué apoyan la guerra en Irán y por qué se manifiestan en contra de que, a la petición que nos ha hecho un país europeo, como es en este caso Chipre, pues el Gobierno de España acuda en solidaridad, precisamente en una misión defensiva, ante las consecuencias de esta guerra que, desde luego, nosotros consideramos que es absolutamente ilegal. Por tanto, transparencia, rendición de cuentas. Lo he dicho en muchas ocasiones, soy el presidente del Gobierno en la historia de la democracia que más veces ha comparecido en el Congreso de los Diputados, lo voy a volver a hacer e, insisto, tenemos la tranquilidad, uno, de cumplir con la legalidad internacional, dos, que nuestra posición se entiende perfectamente, la entienden perfectamente y la aplauden y apoyan una amplia mayoría de la ciudadanía española y, en tercer lugar, pues que lógicamente cumplimos con la legalidad internacional, cumplimos con la legalidad nacional y, sobre todo, cumplimos con la solidaridad con un país europeo que está siendo víctima precisamente de una guerra que ellos no han querido y que, por supuesto, tampoco España quiere.